Bueno, muy bienvenido a esta segunda parte de una reunión que, bueno, hicimos la primera etapa, la hicimos el miércoles pasado con la zona norte, desde la región metropolitana hacia Arica. O sea, deben haber incorporado también algunas personas que no hayan podido asistir en esa oportunidad. Y ahora lo estamos haciendo para la zona del sur, desde Rancagua hacia Punta Arenas. La idea de este webinar es poder compartir a partir de las autoridades nacionales y regionales del Ministerio de Obras Públicas diferentes medidas de agilización que queremos transmitir, compartir, en algunos casos tal vez aclarar ciertos alcances, pero en definitiva tener un lenguaje común para todos, digamos, y poder digamos, utilizar estas medidas justamente para poder llevar adelante el plan que se está ejecutando y llevando adelante por parte del Ministerio. Quiero dejar para iniciar, digamos, esta jornada a don Cristóbal Paúl, que es el presidente del Comité de Obras e Infraestructura Pública, con quien hemos estado organizando estas reuniones. Cristóbal. Gracias, Carlos. Bueno, saludarlos a todos y solamente comentar lo que tú dices. Le agradecemos la participación a todas las autoridades del Ministerio y también a todos los socios de la Cámara. Yo creo que esto es una súper buena instancia para reunirnos y para ver cómo son los frutos de un trabajo que ya se lleva años realizando y que ahora se ha visto más necesario en virtud de poder llevar a cabo el plan de reactivación que tiene el Ministerio. Es re importante porque no solamente ayuda a las empresas, sino que también ayuda, creemos, a la gente, al país, el poder tener más obras que por una parte ayudan a solucionar temas de infraestructura del país, por otro lado a dar empleo y también a generar una actividad económica súper relevante para los próximos años. Y en ese sentido yo creo que todo lo que hemos visto en estas medidas y en otras que podamos seguir trabajando en conjunto con el Ministerio le hacen bien al país. Así que le agradecemos a todos y no quiero tener más tiempo para esta reunión, que la anterior fue muy provechosa y yo creo que esta también va a ser lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Efectivamente, la idea es que ahora nos van a presentar este conjunto de medidas. Le voy a dar la palabra al director general y a los diferentes directores que vayan haciendo sus presentaciones de acuerdo a las medidas que se plantean ahí. Y luego vamos a tener un espacio para que, tanto a través del chat, me pueden mandar consultas, o también levantando la mano vía Zoom para poder dárselas directamente y poder tener un espacio de conversación y consultas luego de estas presentaciones. Así que sin más, lo dejo a usted, director, para que nos vaya comentando acerca de estas medidas. Muchas gracias, director, y a todos los directores que nos acompañan hoy en día. En silencio, director. En silencio, sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. La idea de este encuentro es compartir con ustedes una serie de medidas de carácter administrativo que tienen el objetivo de mejorar la productividad de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Y esto ha sido desarrollado en conjunto en base a lo que hemos ido conversando, y ya se han tomado una serie de medidas que las queremos comunicar, que ya se han implementado y dentro de las cuales obviamente atienden la necesidad que tenemos hoy día de desarrollar esto en conjunto y a la brevedad posible para atender esta urgencia. Así que, dicho eso, yo creo que empecemos con los temas según la tabla que está acá, y para ir haciendo expedito y después desarrollar las consultas y dudas que se vayan planteando en el mismo desarrollo de este encuentro. El primer ordinario, el 222, que habla de instrucciones referidas a contratos de obra y consultoría con ocasión del COVID-19, en relación a personal, manejo del lot, el libro de obra digital, entrega de documentos, desplazamiento y avance de obra, apunta a lo siguiente. Nosotros tenemos, respecto a la presencia de personal, dos tipos de situaciones. Una dada por enfermedades propias de esta pandemia,
que conlleva a no poder presentarse al trabajo por estar cubierto, digamos, por este problema médico, y obviamente va con una licencia médica. Pero también está la otra que se da mediante lo que se llama círculo cercano o contacto estrecho, digamos, que obviamente genera una situación de posible enfermedad y contagio a terceros. Esos dos tipos de situaciones conllevan a generar un problema dentro del desarrollo de una obra, que fundamentalmente genera 5 situaciones distintas, que por un lado está el incumplimiento de presencia del personal en obra, incumplimiento ya en forma específica del manejo oportuno del libro obra digital, y me voy a detener en estos 2 primeros para ir viendo las soluciones que se van dando. En estos 2 primeros casos, las medidas administrativas que se han adoptado son las siguientes. El inspector fiscal podrá definir los requisitos de reemplazo que tenga este personal atendiendo la situación, cada situación. Si la ausencia es justificada y hay una falta generalizada de proveedores y se hace imposible continuar con la obra, se deberá comunicar a la inspección fiscal para que lo suba a la dirección correspondiente y así poder definir las acciones a seguir, incluida la liberación de multas. En el caso de tener la autorización de la dirección, el inspector fiscal deberá informar por libro obra digital esta paralización. Y en el evento que la asesoría a la inspección fiscal no pueda cumplir su rol, los servicios ejecutores deberán organizar equipos de respaldo a la inspección fiscal, o sea, reemplazar. Respecto a otro tema que se puede presentar, es problemas con entrega fehaciente y oportuna de documentos. Y también dificultades de desplazamiento producto de las medidas que se van a tomar. En relación a esto, las medidas tomadas son propender a comunicación electrónica y aceptar certificados y documentación por esta vía, o sea, no en forma física. Una vez superada la situación de emergencia o la situación que nos está afectando, se deberán presentar la documentación en original, o sea, en lo que corresponde a lo físico. Y respecto al incumplimiento del avance de la obra, que sería el 5º punto, se debe elevar a la inspección fiscal la solicitud correspondiente para que éste la presente al servicio respectivo y tomar la decisión que corresponda de acuerdo a la información que se ha entregado. Eso es respecto al ordinario de GOP 222. Pasando ahora, las consultas van a venir después, pasando ahora al ordinario 337, le corresponde, Francisca, por favor, si tú lo puedes ir desarrollando. Francisca, el 337 estamos viendo. Está en silencio, Francisca. Está en silencio. Sí. Bueno, estaba diciendo que, bueno, muy buenos días a todos. Le agradezco la oportunidad. Yo creo que es la primera vez que los fiscales tenemos una reunión ampliada tenemos la oportunidad de estar con la Cámara. Me acompañan los fiscales de la zona sur, o sea, del Maule a Magallanes. Bueno, a mí me toca referirme en primer lugar al ordinario 337, que es de junio del año pasado, en que atendiendo una petición de mucho tiempo, el Ministerio, la Dirección General estableció que tanto que en las bases o en los anexos complementarios, según fuera el caso, se tenía que poner la opción para los contratistas de otorgar las garantías, sea con boleta de garantía o con pólizas. Y además se dijo que los estados de pago, en el fondo, que no se debía exigir las pólizas de seguro para poder cursar los estados de pago. A este respecto yo tengo que hacer una precisión porque internamente en el MOP
Cuando hablamos de pólizas de seguro, nosotros las pólizas las distinguimos en dos tipos de pólizas. Lo que llamamos póliza de garantía, que estas son las que están establecidas en el 850, que son las pólizas que tenemos que tener y que son las que aprueba la Fiscalía. Me refiero a las pólizas en general de cumplimiento, la de fiel cumplimiento, canje, retención, etc. Respecto a estas pólizas, por eso hablamos de pólizas de seguro y pólizas de garantía. Las pólizas de garantía es la propia ley del MOPLA que dice que tienen que estar aprobadas por la Fiscalía. En cambio, las pólizas que nosotros llamamos de seguro, que son todo riesgo a la construcción, responsabilidad civil, esas pólizas no requieren estar aprobadas por la Fiscalía para dar curso a los estados de pago. Basta con que estén entregadas en el Ministerio. Esa es la primera medida. Me toca referirme ahora al Decreto Supremo 74, que es la modificación que se hizo en julio del año pasado. También se vio la necesidad de modificar el reglamento de monto con el objeto de bajar un poco las atribuciones, sobre todo de los contratos regionales. Se trataba de que los contratos, la administración de los contratos, las modificaciones de los contratos sobre todo, permanecieran más en las personas que tienen la prisión de los mismos, y no un trámite que venían hacia arriba, donde en realidad muchas de estas modificaciones tenía que ser revisada y empezar a pedir los antecedentes recién en esa ocasión. Entonces se le dio atribuciones suficientes, y así, por ejemplo, al jefe de las oficinas regionales, que tenían con visto bueno el director nacional, hasta 5.000 UTM, hoy día estamos hablando de 15.000 UTM. Y con visto bueno el DGOP, que era de 5.000 a 7.500, y ya estamos de 15.000 a 30.000. Eso ha implicado, en el fondo, que los contratos entonces se manejen más directamente en la región, agilizando los procesos. Así es que yo creo que eso ha sido una medida muy efectiva para agilizar el tema. Y después, bueno, tenemos que las modificaciones transitorias, ¿no es cierto?, al Decreto Supremo 75, que hay dos. La principal es en el fondo permitir la participación, ¿no es cierto?, de aumentar la subcontratación y permitir la participación de subcontratistas que no estén inscritos o bien que estén inscritos en categorías inferiores. Esto lo que permite varias cosas. La primera es una medida ProPyme, o sea, permite que las pequeñas y medianas empresas que están en las regiones puedan participar, ¿no es cierto?, en los contratos del MOB. En segundo lugar, en el fondo, bueno, por supuesto que baja barrera, y esto además implica que esas pequeñas empresas pueden adquirir experiencia que les va a permitir en un futuro inscribirse. Entonces, además, se va a ampliar la base de contratistas inscritos en el MOB. Creemos que eso es fundamental. También en las modificaciones, la otra modificación que tiene este decreto es acortar los plazos, en el fondo, entre la publicación y el llamado a apertura. Los plazos se acortan, bueno, según las cantidades, o sea, de 1.000 UTM era 10 días, hoy día es 15, y de 1.000 a 20.000, de 15 a 30, de 20.000 a 80.000, de 45, a 25 días, y de 80.000 se baja de 60 a 35. Eso yo creo que es importante, entonces se acortan sustancialmente los plazos. Yo creo que eso es lo que yo más o menos tendría que explicar como las medidas que se han tomado para agilizar desde el punto de vista de la Fiscalía. Gracias, Francisca. Los temas siguientes, por favor, el director nacional de vialidad, Jaime Retamal, por favor, ¿lo puedes ver? El 559 y el 859. Perfecto, muy buenos días, gusto saludarles a todos. Bueno, los dos casos que yo les voy a compartir buscan precisamente, como decía hace un rato el director general, agilizar nuestras tareas, y lo digo en primera persona plural, las de usted y las nuestras, para poder llevar adelante lo que la gente espera, y es tener buenas obras lo más tempranamente posible, realizadas con calidad, con probidad y con oportunidad.
En este caso particular, lo que estamos apuntando es a minimizar la necesidad de recursos, pero para mantener una cierta calidad, tanto durante los procesos como durante lo que puede ser la evaluación del resultado final de una tarea. La primera de estas comunicaciones, el ordinario 559 de la Dirección de Vialidad, de fecha de enero del 2021, sugiere que las direcciones regionales, al momento de hacer las recepciones de los trabajos de conservación rutinarios o conservación periódica en redes de ripio y de tierra, puedan ser realizadas mediante una recepción única. Eso quiere decir que no es necesario realizar la recepción provisoria, por cuanto el tipo de tareas a revisar, el tipo de resultado a revisar, no requeriría de esa medida y de esta manera poder agilizar el proceso asociado a la finalización de determinadas tareas y determinados contratos. Esto es muy importante y, como comentaba en la sesión anterior el director general, tan importante como contarles esto hoy día a ustedes y que lo tengan presente también nuestros directivos a nivel regional. Hoy día nos acompañan en esta misma sesión directores regionales desde la región de O'Higgins hasta la región de Magallanes, O'Higgins por el norte, Magallanes por el sur. También es importante que ustedes estén al tanto de estas medidas, de tal manera que en caso que vean que en alguna ocasión por algún motivo no la estamos considerando, lo más probable es que sea por una omisión, más bien por algún olvido, algún descuido, que ustedes también nos puedan hacer esa misma observación. Convengamos que hoy día estamos llevando una cantidad de contratos muy superior a las que histórica y tradicionalmente hemos llevado. El segundo caso también obedece a lo mismo, buscar minimizar los recursos necesarios, en este caso en términos de personas que cumplen roles fundamentales, como es el caso del mundo de los laboratorios de autocontrol, los laboratoristas, y que sabemos que hoy día cuentan con un déficit bastante estructural desde el punto de vista de las competencias requeridas y la cantidad de personas disponibles en este mercado laboral. Ustedes lo viven de manera dramática, lo hemos podido constatar no solamente en la revisión de conversaciones más bien gremiales, sino también en conversaciones con algunos asociados de ustedes de manera particular y en muchas regiones del país. La ausencia o la escasez de estos laboratoristas no solamente ha presionado desde el punto de vista del salario de estas personas, un aumento de costo en estas labores, sino que también vemos que hay una movilidad un poquito perjudicial, porque se inician las obras, se participa tal como se exige en las bases uno o varios técnicos de esta materia, y al poco andar son tentados, digamos, legítimamente desde el punto de vista de su salario para irse a otra obra, lo cual, sin perjuicio de esa libertad individual, sí pone en riesgo las tareas que hoy día estamos llevando adelante y particularmente pone en riesgo la calidad, tanto a nivel de procesos como de resultados. Y es por esa razón que justamente para poder facilitar un poco el autocontrol es que estamos buscando mecanismos para aumentar la disponibilidad de personas por un lado y por otro lado también disminuir las exigencias que pueden darse en esta materia, sobre todo en materia de experiencia, de presencialidad y también de cantidad de equipos mínimos. Hay una tabla muy buena que la vamos a tratar de hacer circular en los próximos días, una tabla que es bastante más explicativa tal vez que lo que puede ser el oficio en particular del que estamos haciendo mención, y justamente lo que hace es que tanto para laboratoristas clase A, clase B y clase C, en materia de experiencia, de permanencia en obra y de exigencia de equipos mínimos, plantea esta misma lógica, un acto de optimización. Cómo podemos aumentar la productividad en el aseguramiento de la calidad, en este caso por la vía de que estos tres elementos nos pueden ayudar a que esta brecha importante que existe desde el punto de vista de la disponibilidad de personas no afecte tan fuertemente como lo está haciendo hoy día a nuestro mercado laboral en materia de aseguramiento de calidad y autocontrol. Hay otras medidas que también se están llevando adelante, estas las que podríamos llamar de mediano plazo. Las de cortísimo plazo fue la renovación automática de algunas licencias de laboratoristas por un cierto periodo. Aquellas personas que hubiesen visto vencida su licencia en los últimos años, se les renovó automáticamente, y también estamos trabajando de manera muy orientada con el equipo de la Cámara Chilena de la Construcción para efectos de que el mundo de la educación superior técnico-profesional también pueda ser un espacio donde jóvenes y personas no tan jóvenes necesariamente puedan formarse o capacitarse en estas materias, de tal manera, como digo, de que la disponibilidad de estos técnicos pueda estar a la altura de las necesidades del país
En esta coyuntura particular lo estamos viendo con mucha más intensidad, su dificultad. Sin embargo, hace un rato largo que ya veníamos viendo que esta escasez de estos técnicos, como digo, está afectando de manera importante nuestro quehacer, y cuando este quehacer, como digo, dice relación con la calidad, es muy importante tenerlo presente. Dos comentarios más. Nosotros no estamos pensando, ni hemos estado orientados, ni las medidas que hemos tomado están en la línea de relajar o de ponerle cierta laxitud a nuestras tareas en materia de calidad. Muy por el contrario, estamos manteniendo eso como una restricción del problema, pero estamos optimizándolo desde el punto de vista de minimizar la cantidad de recursos necesarios para poder llevar adelante esta tarea. Y estamos también aprovechando esta misma coyuntura para que todo el sistema se pueda mover hacia un estado más óptimo desde el punto de vista, como digo, de disponibilizar de estos tan importantes, fundamentales técnicos para nuestro quehacer. Eso es lo que puedo compartir, director general. Gracias, Jaime. Por último queda el ordinario de GOP 164, que apunta a ver qué medidas se van a tomar respecto a estos 3 puntos. Otorgamiento de flexibilidad en los cumplimientos de plazo por problemas de stock de materiales. En relación a esto, si por alguna razón se hiciera imposible continuar con las faenas constructivas o labores de inspección, se deberá informar a la inspección fiscal para que ésta lo someta a la dirección respectiva y así definir las acciones a seguir. Por lo tanto, es un tema que lo debe levantar, en este caso, o la empresa constructora o la asesoría de la inspección fiscal. Respecto a la agilización del trámite de evaluación técnica de los cambios de materiales, esta debe ser informada y comunicada a la inspección fiscal, la cual se someterá a una evaluación técnica del servicio, y la resolución siempre debe ser que no se debe afectar la calidad ni continuidad de la obra. A eso apunta, digamos, las medidas que están respecto a esto. En consideración del análisis de la eventual liberación de la multa, con el análisis que se haga de los 2 puntos anteriores, se ve la eventualidad de la liberación de la multa. O sea, se analiza, en definitiva, cuáles fueron los motivos que generaron esto. Y hay un punto que aquí no está indicado, que es respecto al tema de los vehículos. En la base de licitación, a diferencia de exigir vehículos de 0 kilómetros, lo que se está diciendo ahora, debido a la situación que vivimos, es permitir vehículos con un límite de antigüedad de 2 años, y kilometraje máximo de 50.000 kilómetros, que es la condición con la cual estamos incorporando y no hacer tan exigible, digamos, tan exigente en la base de licitaciones. Esto es respecto a estas 7 medidas y herramientas que se han tomado, administrativas, que queríamos comunicar para compartir y poder desarrollarla y tenerla implementada desde ya. Consultas que se hayan planteado respecto a lo que estamos hablando. Muchas gracias, director. Sí, les pido a todos, bueno, como les decía por el chat, si quieren hacer sus consultas vía el chat mismo o levantar la mano. Yo voy a hacer una primera pregunta para un poco romper el hielo, como se dice. Una de las medidas que fue muy valorada es el tema de la alternativa de usar pólizas de seguro versus boletas, porque permite efectivamente una medida dirigida a los pequeños y medianos contratistas a aliviar carga financiera, y eso es muy bueno. Sin embargo, ahí hemos experimentado un par de temas que los planteo. Uno tiene que ver con que no en todas las licitaciones se permite esta alternativa. Esto es una indicación para todas digamos, las licitaciones, entiendo yo, digamos, en las bases tendrían que estar, y de no estar así, me imagino que se podrá solicitar que se incluya, digamos, en los procesos previos, digamos, ¿no? Y el segundo tema respecto a las pólizas es que hemos tenido en algunas zonas diferencias de criterio y problemas de aprobación de las pólizas, que también es bueno ver una forma de poder solucionar en forma más ágil esas problemáticas, digamos, cómo poder hacer, digamos, para poder solucionar esos temas, ambos temas. No sé, ahí
doy la palabra a fiscal. Francisca. Director, como se dijo en la reunión anterior, hay ciertos contratos que hay que distinguir en lo que son las obras públicas del MOB y lo que son los contratos mandatados. Los contratos que son mandatados, nosotros dependemos precisamente de lo que nos digan nuestros mandantes. Y hay varios contratos en que los mandantes, ya sean otros ministerios, etcétera, exigen boletas de garantía. Y en ese caso nosotros en las bases tenemos que atenernos a las instrucciones de los mandantes. Eso, no está el director de arquitectura acá, pero es lo que le pasa generalmente a arquitectura. O sea, los contratos que tenemos mandato tenemos que estarnos a lo que ellos nos digan. Ahora, respecto a las diferencias de criterio, nosotros hicimos un levantamiento, incluso que lo compartimos con ustedes, respecto a cuáles eran las principales observaciones que habían a las pólizas. Y hemos tenido reuniones de coordinación con todos los fiscales regionales, y por supuesto los abogados del nivel central, con el objeto de ir aunando criterios. Entonces hemos repasado ya en 2 reuniones, hemos repasado esas observaciones y en realidad creemos que ya hay uniformidad de criterios. En algunos casos se planteó también, y lo hemos hecho también con la gente de DCIF, porque la Dirección de Contabilidad y Finanzas también a veces tiene observaciones respecto a las pólizas, entonces ya estamos aunando criterios y vamos a hacer las reuniones que sean necesarias al efecto. Pero como tú sabes, Carlos, se hizo un levantamiento y ese levantamiento se puede compartir, que son las principales observaciones de las pólizas, más que todo desde el lado, yo diría que de la Dirección General de Obras Públicas. Concesiones también tienen observaciones las mismas y tienen otras puntuales. Pero creo que vamos a reforzar la coordinación con el objeto de que sigamos teniendo unidades de criterio sobre el punto. Muchas gracias, fiscal, por su respuesta. Efectivamente, nosotros compartimos este documento. Vamos a volver a enviarlo porque justamente la idea es poder ir reforzando, digamos, ¿no?, estos temas para evitar estos problemas que hay respecto a las aprobaciones. Tengo un chat acá sobre un tema que sugiere que para ir agilizando los llamados, llamados a propuestas, debiera permitirse el uso del artículo 78 del DS 75, el que se refiere a la posibilidad que las empresas participantes de una licitación puedan presentar ofertas alternativas en base a variaciones al proyecto oficial, el que debe siempre cotizarse independiente de presentar otra oferta alternativa, ¿no? Lo normal es que se dé un tiempo a esta parte. Las bases especiales o anexos complementarios impiden hacer uso de esta alternativa hoy día. Se está impidiendo hacer uso de esta alternativa de presentar proyecto alternativo. Y esto ayudaría, digamos, al fisco a no verse obligado a sucesivos llamados a la misma propuesta sin cambiar el presupuesto, ¿no?, cuando esto sucede, digamos, ¿no?, que quedan desiertas, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Y no sé si Jaime quiere precisar algo más, que fue que hizo el comentario. No, Carlos, está todo dicho ahí y me parece extraño que efectivamente todavía las bases especiales o los anexos complementarios no permitan el uso de este artículo. Creo que es algo que también ha estado tratándose al interior de las reuniones de obras públicas, pero quisiera saber la opinión del director general, a ver si hay algo por qué no se ha podido implementar esto aún. A ver, no es un tema que lo tenía considerado, pero tengo sí una opinión respecto a esto. Todo depende en definitiva, de qué es lo que se está contratando. Si se está contratando obras, obviamente el cambio de solución, el cambio de materialidad, que puede significar una modificación, cambia las condiciones de la licitación, que es distinto cuando uno está haciendo una licitación en la cual el objetivo es un servicio o un resultado, en que sí permite hacer cambio, porque obviamente
las empresas pueden proponer distintas soluciones. Pero no es un tema que lo tengamos desarrollado. Me parece interesante a analizar, porque obviamente mejora la competitividad, pero también sí hay que tener cuidado de que no genere situaciones en las cuales la competitividad no sea la adecuada. Ahora, existe también la forma en que se hacen consultas y uno puede permitir esto que quedan abierta para que realmente todos puedan desarrollar bajo las mismas condiciones. Así que yo creo que vamos a entrar a analizar esa situación porque me parece que es bastante atendible. Gracias. Muchas gracias, director. Aprovechando que está la presencia de don Raúl Irarraza, nuestro director de arquitectura, respecto al tema de lo que ha sucedido últimamente con los quiebres de stock, aumento de precios de materiales, ha afectado fuertemente, digamos, en general, principalmente a la edificación, la edificación en general, ¿no? Donde se ha visto afectada. ¿Cómo se está abordando este problema, digamos, de poder reajustar, sobre todo en ofertas que llevan un plazo bastante amplio en términos de poder estudiarse y adjudicarse, y las condiciones cambian? ¿Cómo lo han visto ustedes, directores, ese tema, y cómo se está asumiendo? Bueno, gracias, Carlos, por la pregunta, y aprovecho de saludar también a todos los presentes. Bueno, efectivamente es un problema que tenemos en este minuto. Algunos lo saben ya porque lo han solicitado, y lo quiero decir abiertamente. Algunas empresas han pedido actualización de la oferta, una vez que los contratos obviamente se adjudiquen. Eso es algo que es posible, dado que los contratos, según las bases, no son reajustables. Y ojo, no son reajustables en muchas ocasiones, y como lo decía recién la fiscal, por situaciones ajenas a nosotros. Me refiero justamente a todos los contratos mandatados. Y ojo, cuando hablamos de mandatados, y quiero agregar a lo que dijo la fiscal, no solamente otros ministerios, otros servicios del Estado, que de alguna manera se puede conversar con ellos y llegar a un acuerdo. Aquí lo más complejo son los GORES. Los GORES tienen mucha reticencia a los reajustes. La verdad que la única herramienta que estamos utilizando en este minuto, y de alguna manera que también hay respaldo de parte de dictámenes de la Contraloría, es justamente las actualizaciones de la oferta. Muchas gracias, director. Recuerden que está abierto el chat y también pueden levantar la mano. Esta es una muy buena oportunidad para poder realizar consultas, aclaraciones, así que les pido ahí, por favor, no sé si hay alguien que quiere comentar algo o paso a una siguiente pregunta. Sí, Carlos, solamente agregar algo que ya es conocido, pero sí, digamos, volver a plantearlo, que todo en relación al objetivo que tiene de mejorar la productividad. Nosotros hemos desarrollado el tema respecto a las licitaciones, el cambio de licitaciones por mercado público y dejando fuera el diario oficial. Eso nos ha permitido los tiempos que nos demorábamos en licitar hoy día son mucho más rápidos. Y eso también apunta a lo mismo. A la misma idea. Quería recordar ese punto que ya está digamos, se implementó hace ya un tiempo atrás. Lo enviaron el presupuesto de la pintura. ¿Ya? Sin material. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ahí está. Y respecto a eso mismo, director, si nos puede comentar un tema que lo comentamos en la reunión pasada, respecto también que también ayuda, digamos, a poder tener más certeza en los precios, la reincorporación de lo que es el mecanismo de reajuste polinómico. Ese también es un tema que a todos los socios les interesa bien conocer cómo se está pensando reincorporarlo, director. Bueno, la idea es, excluyendo a la situación como las que tiene gran parte de los proyectos que desarrolla arquitectura, que tenemos otro tipo de mandante, digamos, que ahí las reglas no las ponemos nosotros. En general,
los proyectos con reajuste polinómico van a ser implementados en las licitaciones a contar de julio en proyectos que tengan una cierta duración, que sean ya mediano y largo plazo, de 18 meses para arriba, en que se tenga considerado este reajuste polinómico como sistema implementado en la licitación, para que las empresas sepan que obviamente las variaciones que tengan en el mercado, los distintos tipos de ítems, están contemplados en este reajuste. Muchas gracias, director. Eso también es una buena noticia. Creemos que va a ayudar también y a incentivar, digamos, participación, más ofertas, digamos, ¿no? En general, mejorar la competencia. Respecto al tema, también un tema bien sensible que abordó el director nacional de Vialidad sobre lo que es control de calidad y la escasez de laboratoristas. Decirle que a todos que hemos trabajado en una mesa de trabajo junto a la Dirección de Vialidad y que han dado, digamos, fruto medidas bien importantes de poder hacer ciertas flexibilizaciones. Y le pregunto ahí si nos puede dar alguna novedad sobre qué otras cosas se están pensando adicionalmente, que nos pueda comentar por la línea por donde debiesen ir esas nuevas medidas, director. Gracias, Carlos. Bueno, como algo esbocé en mi intervención anterior, en el trabajo conjunto que hemos hecho con los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, hemos definido medidas que llamamos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Las de corto plazo ya se implementaron y correspondían en primer lugar a dos acciones. Una de ellas era, y que está hoy día vigente, la renovación automática, como digo, de algunas licencias de laboratoristas, que son personas que entendemos que mantienen las competencias laborales necesarias para realizar su tarea, y que más allá de lo que diga el calendario, estamos tranquilos que en la medida que esas personas ejerzan su rol, lo van a ejercer debidamente, y por lo tanto hemos procedido, como digo, a esa renovación automática de esas licencias. En segundo lugar, también como medida inmediata, fue implementar a lo largo de todo el país un sistema que permitiera en tiempos de pandemia tomar pruebas para poder incorporar nuevos laboratoristas al sistema, pruebas que se han ido realizando en todas las regiones del país, a pesar de todas las dificultades. En algunas regiones aún no hemos podido llegar, pero son muy poquitas en términos relativos, pero estamos muy atentos a cada ventana de oportunidad que exista para que esa labor se pueda llevar adelante. Eso desde el punto de vista de lo inmediato. En términos de lo del mediano plazo, es lo que me permití compartirle hace un ratito atrás, esta optimización en términos de las exigencias, tanto de experiencia, presencialidad y equipos mínimos. Aquí tengo, como digo, la tabla que les vamos a compartir en los próximos días, mediante, para que puedan conocer qué consiste en ese proceso de optimización. También en la misma línea estamos trabajando hoy día en la identificación de un laboratorista clase D, una figura nueva. Esta figura se genera a partir de una observación real. Nosotros hoy día, para la habilitación de los laboratoristas, particularmente los clases C, les pedimos mostrar sus competencias en tres ámbitos. En el ámbito de los materiales asociados al hormigón, asfaltos y suelos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en las pruebas que tomamos, las personas demuestran, por ejemplo, habilidad en dos de ellas, y por lo tanto estamos abiertos hoy día a esta incorporación del clase D, donde 2 de 3 de los ámbitos o de los alcances de acreditación o certificación por parte nuestra se cumplen. Bueno, reconozcamos esas labores de tal manera que cuando exista autocontrol orientado a esas tareas puedan ser ejercidos por estas personas, porque han demostrado competencias en esas líneas. Y ya en el largo plazo, trabajo que ya estamos llevando, incluso hay algunas labores que la Cámara con INACAP habían iniciado ya hace algún tiempo atrás, y nosotros nos hemos sumado a esa misma idea, es que la educación técnico superior, de nivel terciario, la educación superior, técnico profesional, puede incorporar dentro de su malla formativa la figura también de módulos de competencia asociados a los laboratoristas, sean estos de obra civil en general y de vialidad en particular, de tal manera de generar una mayor atracción para que jóvenes con interés de estudio y de obtener un título técnico profesional que les permita la movilidad laboral puedan interesarse, conocer de estas técnicas y por lo tanto también pueden estar disponibles para el mercado laboral del aseguramiento de calidad en la obra pública y en la obra vial en particular. Esas son las tareas que estamos impulsando hoy día, trabajo que hemos venido haciendo en conjunto,
porque entendemos que esta es una tarea de todos, la tarea gigantesca desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto, pero más allá que eso, esto es una expresión de una política de país que dice que de la pandemia queremos salir fortalecidos en materia de proveer al país de una infraestructura de uso público que traiga el beneficio social de largo plazo, que implica la provisión de dicha infraestructura y la operación de la misma, pero también traiga beneficio inmediato por la vía del empleo, y estas mismas coyunturas nos estresan y nos obligan también a buscar mecanismos de optimización, así que esperamos y confiamos en Dios que estas tareas que estamos hoy día impulsando se puedan traducir en una mejora y que salgamos fortalecidos de esta dificultad grande que como país y como humanidad estamos viviendo. Eso es, Carlos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por, efectivamente, doy fe del trabajo que estamos y que continuamos haciendo en conjunto en pos de mejorar el sistema en general. Aprovecho, vuelvo a decir que están presentes muchos directores regionales, desde Rancagua hacia el sur, fiscales también, jefes de fiscalía. Así que les pido ahí para que puedan hacer sus consultas y aprovechar esta instancia. Voy a darle la palabra a don Jorge Pentenero primero y después a don René Poblete. Jorge. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Yo me quiero referir al ordinario 222, que tiene que ver con las medidas en el manejo del personal frente al COVID. Si bien es una instrucción a nivel nacional, tenemos una situación particular nosotros acá en el sur, que es la zona de la Araucanía, en donde también hay un problema serio con respecto al manejo de personal, porque no siempre se puede llegar a terreno, o no siempre se puede llegar a la oficina, al trabajo diario. Entonces, si bien es cierto, hay flexibilidad por parte de la inspección fiscal, pero no siempre están respaldados, ¿ah?, por el hecho de que no hay nada escrito. Entonces, creo que sería conveniente entregar, mientras se sigue trabajando en una mesa especial, que estamos trabajando en la Araucanía con el director David Venegas de la 9ª, pero todavía eso se está trabajando, todavía no sale nada. Mientras tanto, entregar un apoyo a la inspección fiscal para que ellos también puedan manejar en cierta medida este tema del personal. Y lo segundo, me quiero referir con respecto a los laboratoristas. Este más bien, más que consulta, inquietud, es una reflexión que se refiere a que, bueno, no hay ninguna duda que hay un déficit de laboratoristas, y buscando la optimización de ello, bueno, hay ciertos contratos que se llaman con asesoría, ¿no? Y esta asesoría prácticamente también solicitan un laboratorista. Hay asesorías que llevan un solo contrato, sin embargo tienen un laboratorista de la empresa, y más encima está el laboratorista de la región, o sea, del laboratorio regional. Creo que ahí a lo mejor, ¿cierto?, entre comillas, a lo mejor nos está dando una optimización a los laboratoristas. Se entiende si la asesoría tiene 2, 3, 4 contratos, sí, por supuesto que tiene que tener un laboratorista, pero hay casos en que no es así. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Doy la palabra, no sé quién quieren referirse a esos temas. Recibido el mensaje, ¿eh? Eso. ¿Quieres decir algo más, Jaime, o solamente No, simplemente digo que recibido el mensaje. El ejercicio que estamos haciendo es literalmente un ejercicio de optimización. Por lo tanto, donde hay un espacio para optimizar, lo vamos a tomar. Efectivamente, hay un punto que no mencioné y que dice relación con los laboratorios de autocontrol. No lo mencioné porque todavía está en diseño. El laboratorio de autocontrol también tiene una lógica de localización hoy día asociado a un cierto paradigma, ¿eh? Y el paradigma es que los laboratorios solo existen en la medida que hay una obra a la cual adosarse. Entonces, hoy día estamos repensando ese mono completo, y que es un mono que tal vez es muy particular de esta industria, pero que dista mucho en términos reales de cómo opera el resto de los sistemas de aseguramiento de calidad de cualquier otro proceso o producto. Y esos espacios de optimización son los que queremos llevar adelante, y eso sin duda nos va a llevar a lo que plantea Jorge también como una idea, cómo es toda la cadena de aseguramiento de calidad, entendiendo, como siempre nos recuerda Jaime Huidobro, que nuestro sistema está basado en el autocontrol. Y ese autocontrol es el que tenemos que fortalecer y tener las medidas necesarias de auditoría externa. Externa vamos a entender aquellas que pueden tener la asesoría y la inspección fiscal por encargo nuestra, y las que nosotros también de forma autónoma podemos llevar adelante. Así que se recibe el mensaje y lo incorporamos al análisis que estamos haciendo en este momento. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, director. Sí, solamente agregar una cosa a lo señalado. Hay que separar la gestión de laboratorio de los laboratorios regionales a lo que son del autocontrol y lo que son de la asesoría. Los controles que se hacen en los laboratorios regionales son aleatorios, no son de seguimiento, entonces no tienen la misma frecuencia, por lo tanto entran por otra línea, entran en la línea de fiscalización nomás. En cambio los otros son de control de calidad, el de la asesoría y el del autocontrol son para verificar que se cumpla la calidad, el otro son aleatorios, entonces no los podemos meter en conjunto. Y eso, efectivamente, director, yo quiero claro, reforzar la misma idea y quiero explicar bien que el análisis que estamos haciendo no tiene que ver con disminuir la frecuencia de los controles, tiene que ver con darle una cierta lógica de mayor optimización a la presencia de los laboratorios, sean estos de autocontrol como de la asesoría. Eso, simplemente evitar duplicidades, no hablo de redundancia porque eso es un valor, evitar duplicidades, pero al mismo tiempo evitar también que nos queden puntos ciegos. Eso, gracias, director. Muchas gracias, director. Y respecto al otro tema que plantea Jorge, sobre el trabajo que hemos estado realizando y haciendo con las direcciones regionales de la Araucanía y el Biobío, hay una propuesta de medidas de agilización para, digamos, todos los contratos en zonas donde hay violencia rural. Hay una reunión que vamos a tener con usted, director, el próximo miércoles 30, como para poder efectivamente ver cómo implementar las medidas que ahí están propuestas y que hemos trabajado, como digo, con las direcciones regionales de vialidad, tanto de Biobío como de Araucanía. Así que esperamos ahí poder tener efectivamente medidas ya concretas respecto a eso. Está levantando, tenía la palabra que René Poblete estaba pidiendo la palabra, así que le voy a dar desde Ñuble. Don René. Vale, gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, yo quiero en realidad hablar directamente en relación al registro contratista, ¿ya? El tema es la agilización también en el registro de contratista, porque a veces se vuelve muy engorrosa la situación, sobre todo cuando hay modificaciones, no tanto en las renovaciones o los cambios de categoría, ¿ah? Entonces, de repente hay temas en que yo creo que pasa de un profesional a otro cuando uno responde las solicitudes o las observaciones y no hay una agilización y tampoco uno puede directamente poder exponer sus casos que puede en el fondo agilizarse eso. Entonces yo creo que ahí hay un tema que le pasa a muchas empresas. De repente en el tema del equipo de gestor cuesta que se entienda. Entonces hay cosas que se tienen que producir a lo mejor una relación cara a cara, entre comillas, como para poder en el fondo agilizar un poco el tema de la inscripción. Gracias, René. Director, no sé si quiere comentar algo, Carlos. Sí, a ver, se han tomado algunas medidas respecto a eso. O sea, hemos subido de categoría, de tal manera lo que teníamos tanto en obras como en consultoría, de tal manera de que de la categoría inferior sube a la superior, y eso nos ha permitido tener mayor competitividad y mayor participación. En lo que se está manifestando en este momento, sí, es totalmente factible, digamos, pero son como casos más bien particulares que hay que analizarlo como su caso particular, digamos. Pero en general la idea, lo que estamos implementando es justamente agilizar este sistema, como por ejemplo el tema de no exigir que los subcontratistas estén inscritos en el registro de contratistas. Estoy poniendo como un ejemplo, digamos. Y esas son medidas que hemos adoptado para poder mejorar, de acuerdo a la situación, la productividad que queremos tener. Eso es lo que podría contestar en principio a lo que se planteó.
Muchas gracias, director. Hay una consulta acá respecto al tema de por qué hay licitaciones que siguen siendo presenciales. Ponen un ejemplo en Punta Arenas, la reposición del puente Chabunco, y siendo que, bueno, las condiciones que hoy existen, digamos, ¿no? ¿Por qué se siguen haciendo estas licitaciones de esa manera, toda vez que hoy día están las plataformas, ¿no? que permiten hacer los procesos de forma no presencial? Realmente no tengo respuesta a eso. Voy a hacer la consulta sé que hay algunos tipos, y de hecho me ha tocado participar en presenciales, pero no tengo la información hoy día, pero la voy a pedir para poder entregarla. Eso es lo que Perfecto. Sí, yo lamentablemente tampoco tengo mayor información. No sé si alguien del equipo de vialidad está en condiciones de responder eso. Y si no, como dice el director, informamos después, ¿no? Buenos días, don Jaime. Sí, Francisco, ¿cómo está? Gusto Buenos saludarte. Sí, bueno, no, la verdad es que de vialidad de Magallanes y Antártica Chilena. los procesos en general llevamos todos los procesos en forma, digamos, no presencial, pero esto voy a verificar esa situación y les voy a informar apropiadamente. Muchísimas gracias. Puede ser algo que se nos quedó, literalmente se nos quedó traspapelado, o puede ser un llamado más antiguo. Eso yo aquí prefiero, como bien decía el director general, mejor revisamos y les informamos. Y vamos a tomar... Gracias. Director, perdón, Enzo de la Rosa. Don Enzo de la Rosa, adelante. Hola Enzo, ¿cómo estás? Nosotros licitamos un par de propuestas. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas, saludos a todos. Nosotros licitamos un par de propuestas en forma presencial acá en la región porque las bases tipo están diseñadas para eso. Fue una global tradicional. No tengo bases tipo electrónicas para esa global tradicional y un proyecto de puentes con anteproyecto, que también las bases están diseñadas de esa forma, para presencial, no están electrónicas todavía. Ese fue el motivo que ocurrió aquí en la región. Perfecto, muchas gracias Enzo. Bueno, ahí tenemos una respuesta y también tenemos un desafío, que es incorporar estos mismos elementos en estas otras bases. Así que recibimos el mensaje, muchísimas gracias. Muchas gracias. Acá desde la Araucanía, Francisco Alalí propone definir plazos acotados para tramitar las modificaciones, ¿no? Y que en el caso de las regiones, los revisores puedan trasladarse al nivel central, porque muchas veces se desconoce, digamos, lo que yo he escuchado, digamos, desde allá, por lo menos, la realidad local respecto a eso, ¿no? Ese es algo también que se proponía, digamos, analizar en términos para evitar los largos plazos que hoy se toman, digamos, las modificaciones de contrato en general. No sé si alguien quiere comentar algo, agregar algún otro elemento. Estamos súper puntual, van a ser las 10. Carlos Sierra, también desde Ñuble. Adelante. Buenos días, directores, señores y amigos. Mira, la inquietud mía va por el lado de las obras que ya están en proceso de ejecución. Todas las medidas que se han hablado y las que dijo el director de Vialidad hace un rato, que son de mediano plazo y largo plazo, no aplican a todas las licitaciones que ya están en proceso de construcción. Y la verdad es que los problemas siguen siendo los mismos. Todavía tenemos que hacer de laboratoristas, tenemos una fuga tremenda de laboratoristas, y otros profesionales que también están difíciles de encontrar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se nos puede apoyar para poder terminar estos contratos que están siendo cada día más difíciles de llevar a efecto? Por razones lo mismo, que los laboratoristas ya ni siquiera renuncian, desaparecen, por lo tanto, ya no tenemos el control, no tenemos cómo manejar esta situación. Por lo menos a nosotros como empresa nos está afectando grandemente. Me imagino que varios de los que están aquí presentes están en una situación parecida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se nos puede apoyar en aquellos contratos que ya no, el anexo complementario ya está, por lo tanto no se puede hacer cambios? Esa es la pregunta. Gracias. Fíjense que me voy a permitir hacer un comentario previo sin perjuicio de que pueda haber una respuesta probablemente más adecuada del director general, incluso de la fiscal. Lo que tenemos hoy día es
una búsqueda de un aumento inmediato de personas por la vía, por ejemplo, de la renovación automática de las licencias, y por otro lado también la oferta de exámenes y pruebas para poder incorporarse como laboratorista vial reconocido, y por lo tanto, ante la ausencia, que puedan disponer de más personas para poder cubrir esos elementos. Sin embargo, el gran problema de las obras que están en ejecución es la igualdad de los oferentes, en términos de que es muy complicado o imposible desde el punto de vista administrativo poder disminuir o variar ciertas exigencias para efectos de cubrir esos roles. Por ejemplo, lo que yo les comentaba de esta tablita, que se las muestro aquí de nuevo, tablita que, como digo, la vamos a compartir en los próximos días, aparece la figura de ciertos profesionales del mundo de la construcción que puedan suplir esas labores. Profesionales que probablemente no tienen una licencia como laboratoristas, sin embargo su formación nos permite estar tranquilos de que van a ser capaces de realizar tanto toma de muestras como hacer ensayos y elaborar informes. En esa materia probablemente sí estaríamos en presencia de alguna dificultad para llegar y cambiar esa exigencia, porque hoy día hablamos de laboratoristas clase C, por ejemplo, o clase B, con una determinada exigencia. Sin embargo, esa exigencia, como digo, la estamos variando, pero es como de aquí para adelante. Yo aquí me declaro ignorante y no sé si el director general o la fiscal podrían tener alguna mirada alternativa respecto a ese particular, por ejemplo, ante alguna presentación ante la Contraloría o algo que nos pudiera permitir eso, pero sin poner en riesgo, obviamente, la igualdad de los oferentes, en el entendido, por lo menos nosotros que estamos muy cerca de los contratos, que esta es una realidad que tendría cualquiera fuera el oferente que se haya adjudicado la obra. Eso es lo que yo le puedo decir en principio, don Carlos. Jaime, hola, buenos días. La verdad que ha habido varios contratos en que se ha presentado la dificultad, más que todo respecto a se retira el profesional ofrecido, con las características ofrecidas en la oferta, y no se encuentra otro. La Contraloría recientemente, a raíz de un tema con el puente Chacao, tiene el dictamen 460-30 de fecha de octubre del 2020, que en el fondo que dice que durante el ejercicio del contrato, esto se refiere a la asesoría en todo caso, procede que un profesional sea cambiado por otro que no tenga la misma calificación y experiencia reemplazado, siempre que se cumplan ciertas condiciones que se detallan en el dictamen. La Contraloría dice que, a ver, lo que esencialmente, Carlos, te voy a hacer llegar el dictamen en todo caso, pero esencialmente lo que dice la Contraloría es, mire, si una persona, lo que hay que atender aquí son dos cosas. Uno, bueno, primero, el principio de estricta sujeción a la base y de igualdad al oferente. Pero si una persona que ya está en un contrato se ve la renuncia, por ejemplo, la renuncia, pero esa persona tenía 10 años de experiencia y, por ejemplo, las bases pedían 2. La Contraloría dice que si la oferta de ese profesional no fue determinante para adjudicar el contrato, y además el profesional que se está ofreciendo cumple las condiciones de la fase, ahí la Contraloría, bueno, de acuerdo, hay más, en el dictamen es muy largo, da cierta flexibilidad. Esta es la primera vez que la Contraloría ha permitido dar flexibilidad y fue un largo camino. Ahí hubo que demostrarle a la Contraloría que la asesoría de la inspección fiscal había hecho búsquedas, etcétera. Pero más o menos ese es el criterio. Pero pero tiene que estar en las bases. Lo que acepta es que a veces los contratistas ofrecen profesionales con mayor experiencia que la de la fase. Entonces ahí dice, hay que atender a qué se tuvo en vista al momento de adjudicar, y si el profesional que están ofreciendo ahora, que no cumple los requisitos del que está reemplazando, sí cumple los requisitos de las bases. Yo les puedo hacer llegar ese dictamen que costó, no sé, más de un año sacarlo, así que te lo voy a hacer llegar a todos. Muchas gracias, fiscal. Sí, si usted me lo hace llegar a mí, yo se lo voy a reenviar a todos para que lo tengan todos a la vista. Carlos, quisiera complementar un poco lo que está... Adelante, sí, claro. Tanto Francisca como Jaime. Hay profesiones, carreras, en que los que han conseguido estos títulos han tenido cursos de laboratorista y por lo tanto están capacitados para poder hacer esto. O sea,
no solamente tienen desarrollado los cursos de laboratorista que desarrollan ensayos, sino que han desarrollado mayor perfeccionamiento respecto al tema, o sea, interpretar los resultados. Por ejemplo, un laboratorista no interpreta resultados, desarrolla solamente ensayos, pero un doctor puede interpretar resultados, un ingeniero también. Por lo tanto, ahí, si realmente la carrera que estudió ha tenido eso, obviamente, a mi punto de vista, queda capacitado para poder suplir esta deficiencia que tenemos hoy día. Creo que es una forma de subsanar y resolver el problema que tenemos hoy día de este tipo de profesión o actividad, digamos, que se ha generado por varios temas un déficit. Pero yo creo que nosotros podemos ir por ese lado. Carlos, creo que agradece todas las buenas intenciones y el trabajo que se ha hecho hasta la fecha, pero seguimos con un problema serio. Hay muchas obras en ejecución, hay mucha demanda de laboratoristas, no estamos cumpliendo en algunos casos, y estamos siempre entrampados en el anexo complementario y en las bases. Por lo tanto, si se busca una salida, tiene que ser algo que nos respalde de forma que podamos resolver el tema. Así como estamos hoy día, cada día estamos más empantanados, siguen habiendo más obras, siguen habiendo menos laboratoristas, no hemos vuelto a revertir esa situación y nos está pegando súper duro. Por lo menos a nosotros acá en la región ya no tenemos gente donde echar mano, y la que teníamos ya se fueron, la levantaron, y no tenemos cómo resolver el tema, está difícil. Y siempre la barrera es el anexo complementario. Por lo mismo, yo pido que se siga trabajando los temas, que se busquen otras salidas, porque siempre estamos hablando de que la igualdad de los oferentes nos limita, el anexo complementario, las bases, qué sé yo. Habíamos planteado en alguna oportunidad la posibilidad de tener obras cercanas con un solo equipo laboratorio. Se analizó, el director nos dijo que no era posible, que la parte normativa no restringía. Bueno, quiero aclararle algo, no le dije que no era posible, dije que nuestra maraña administrativa es tan grande que teníamos dos opciones, tratar de parcharla y con eso no íbamos a demorar más que con hacerlo de nuevo, y estamos trabajando en redefinirlo, eso por si acaso, porque como lo que comenté antes, nuestro sistema es bastante arcaico en este sentido. Tenemos sistemas de aseguramiento de calidad muy pasados de moda, totalmente de modé, como se diría, y que necesitamos que se actualicen rápidamente. Los sistemas de aseguramiento de calidad no tienen que ver con la localización de las cosas, sino que tienen que ver con la calidad justamente del ejercicio, la competencia de las personas, la idoneidad de los equipos, la trazabilidad de lo mismo, las calibraciones de lo mismo, y que no tienen que ver con si el laboratorio está a media cuadra o a 18 kilómetros, tienen que ver con la frecuencia, con la oportunidad con que llegan los reportes y con la calidad de los reportes. Bueno, eso, lamentablemente, después del análisis que hicimos, nos dimos cuenta que es muy complicado corregir sobre la base del sistema que tenemos hoy día. Son muchas las modificaciones y muchos los espacios que nos quedan como sin resolver y muchos nudos. Y por eso optamos por caminar hacia la lógica de un rediseño de ese sistema, por proponerlo, obviamente, en la dirección general. Eso es lo que quiero aclarar simplemente. No es que no queramos o no se pueda. Es que el camino del parche parece más largo que el camino del repensarlo, o de más archipensado. En muchas industrias funciona. Es que lo podamos aplicar en este caso. Eso para aclararlo, don Carlos. Muchas gracias. Bueno, te agradece todas las gestiones, director, y todo el trabajo que se ha hecho, la dirección en particular. Pero quiero dejar planteado el problema, quiero que quede sobre la mesa el tema, porque creo que es difícil y manejable para nosotros, y creo que la autoridad tiene que tenerlo clarito para ver cómo nos ayuda. Bueno, sí, el tema de fondo y en la práctica, y que tiene que ver justamente con la igualdad de los oferentes, y esto no es una muletilla, sino que efectivamente es un derecho de todos los actores, y cómo se gatillan eventualmente reclamos posteriores que pueden terminar siendo más entorpecedores a la larga, es que lo que decía el director general ya lo incorporamos, ya reconocemos en nuestro nuevo sistema, el de la tablita, el que no es necesario ser laboratorista C, B o A, y basta entre comillas, con tener una profesión del mundo de la construcción, y de esa manera los reconocemos. El punto es, como bien dice usted, don Carlos, los que ya están operando hoy día. Y los que ya están operando hoy día en las bases, hablamos de laboratoristas clase C, debidamente acreditados, certificados y todo lo demás,
y son los que hoy día no podemos cambiar por estos profesionales, porque se entiende que las bases son estrictas no solamente desde el punto de vista de las competencias, que sería lo de menos, sino que como nosotros los calificamos de acuerdo a un cierto sistema de obtención de esa licencia, es que van quedando fuera estas otras figuras, y es lo que el director, entiendo, nos plantea, y es, no digo que la puerta, pero lo que nos señala la fiscal en términos de que la Contraloría en otras ocasiones se ha abierto a ir al fondo de la cosa más que a la forma. Pero es una tarea que tenemos que abordar y es compleja, pero eso nos quita que, al menos como dirección de Iberia, no lo vayamos a tratar de impulsar. Lamentablemente, perdón, Carlos, lamentablemente los tiempos son los prioritarios acá. Resulta que todo esto, si no se lleva en un KPI que se vaya midiendo en el fondo cuánto es lo que los laboratoristas que se van a tener en tal periodo de tiempo, eso puede al final afectar la ejecución presupuestaria, y por eso es muy serio ponerle, yo creo, el cascabel al gato, pero con tiempos limitados. Muchas gracias. Sí, justamente en eso estamos trabajando. Y para ir cerrando, no queremos abusar del tiempo en exceso de las autoridades. Tengo una última palabra que sí quiero darle a Manuel Castañeda desde Punta Arenas, que hace rato estaba levantando la mano, y para ir cerrando esta jornada tan exitosa. Gracias, Carlos. Ya bajé la mano. La verdad de las cosas es que quiero agradecer el espacio de compartir de los directores, la señora fiscal, en este encuentro, para poder compartir las inquietudes que tenemos de regiones, sobre todo. Y estamos hoy día reunidos no solo por un tema de convivencia y cordialidad, estamos reunidos porque tenemos problemas. Entonces, para poder cumplir con lo que aquí se ha planteado, mejorar la competitividad, aseguramiento de la calidad, de la ejecución presupuestaria y de la empleabilidad, yo creo que, como han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, necesitamos como acciones rápidas. Yo les cuento mi experiencia. Yo tengo una empresa de asesoría e inspección fiscal aquí en Punta Arenas, y yo no estoy participando prácticamente hace un año y tanto en licitaciones porque, como soy empresa chica, los riesgos que se corren por todo lo que hemos estado conversando son enormes. Entonces, desaprovechar la capacidad instalada para el Ministerio de Obras Públicas, como hemos conversado en otras oportunidades, es un tema complejo. Desaprovechar las oportunidades para nosotros y desaprovechar para ustedes, ¿cierto?, como Ministerio de Obras Públicas también, la capacidad instalada que hay en región. Por ejemplo, hay situaciones como, no voy a reiterar las que ya se han mencionado, pero se siguen llamando a licitaciones y sin explicaciones, que la llaman en Santiago para una asesoría de inspección fiscal y no por un tema de reglamento de monto. La Dirección de Aeropuertos, por ejemplo, licitó 2 asesorías para el aeropuerto de Punta Arenas, y que no tiene sentido que las hayan evaluado en Santiago en circunstancias que ni siquiera conocen, digamos, cómo se manejan las cosas en regiones. Entonces, en el fondo, lo que estoy tratando de explicar es de que, reiterar lo que dicen los colegas, de que hay que dar solución a los problemas que se han planteado en el cortísimo plazo, porque hay empresas con muchos problemas y hay empresas que no están pudiendo trabajar directamente. Muchas gracias. Solo una reflexión. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias. Y justamente estos encuentros son para recoger estos temas y porque hay un ánimo y una voluntad de trabajo conjunto y solucionar los temas. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, a los directores, a don Carlos Guzmán, a Francisca Morandé, a don Jaime Retamal, Raúl Irarrázaga, y a todos los directores regionales y autoridades que nos acompañaron hoy, a todos nuestros socios, por cierto. Este espacio de conversación creo que es la forma de ir avanzando, y evidentemente siempre hay cosas por mejorar, y en eso estamos, y esa es la voluntad que hay. Así que agradecerles a todos. Director, no sé si usted quiere comentar algo, despedirse acá de nuestros asociados, o Francisca, en fin, les dejo a ustedes la última palabra. Sí, Carlos, bueno, un agrado nuevamente haber podido tener este tipo de reuniones. Creo que son muy, muy provechosas, tanto para ustedes como para nosotros, porque tenemos un fin común, digamos,
y bueno, el espacio queda siempre abierto para seguir teniendo este tipo de encuentros y seguir avanzando con el objetivo que tenemos. Esa es la idea, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente, y ahí hay una pequeña evaluación, por favor, los que les puedan responder, para hacer mejor estos eventos. Así que nada, me despido de todos ustedes nuevamente, muchas gracias, y que tengan un muy buen día y buena semana a todos.